Entonces, vamos a comenzar. Vamos a desarrollar esta parte de lo que es la conjugación de los verbos en árabe. Recuerda que la estructura de base de una palabra en árabe son 3 letras. Y por lo tanto, el verbo va a ser ya siempre en su forma de base. El verbo básico es de 3 letras. Como el verbo kataba, escribir, qara'a, leer, fahama, entender o comprender, jahala, desconocer o ignorar, dakhala, entrar, kharaja, salir, waqafa, parar, jalasa, sentar. Escucha cómo es la ritmicidad en la pronunciación de los verbos siempre. Vocal A, vocal A, vocal A. ¿Ven? Esta es la estructura de los verbos básicos y los verbos regulares en árabe. Y por lo tanto, las demás palabras se derivan de esta primitiva o de esta palabra de origen, y de ahí sale el formato fonético del sujeto, sale el formato fonético del objeto, sale el formato fonético del adverbio, desde una primitiva que es la estructura básica o la estructura primitiva de lo que es el verbo en árabe. Bien, vamos a trabajar con el verbo, por ejemplo, el verbo darasa. Darasa es el verbo estudiar. Verbo estudiar, y se lo vamos a conjugar con los pronombres personales del singular. ¿Cuáles son? Ana, Shukran, anta, Roberto. ana, Ana, anta, ana, anta, 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 anti, anti. Shukran, María Marwan. Anti. ¿Qué más? hiya, huwa, Huwa. hiya, huwa, hiya. Hiya. Esos son los pronombres personales del singular. Y entonces, ¿cómo se conjuga? Esa es la pregunta. ¿Cómo se conjuga un verbo en árabe? Tiempo del presente. Estamos agregando una letra de prefijo con cada pronombre personal. La letra de prefijo que se agrega cuando se trata del pronombre personal de la primera persona del singular, que es ana, es diferente a las demás. Y por lo tanto, vamos a copiar, pegar, escribir lo que es el verbo en cuestión. ¿Y cuáles son las letras de este verbo? La dal, ¿qué más? La ra, Ra, Sí. si, la sin. Eso se repite con todos los pronombres personales. Es como cuando tú conjugas el verbo estudiar en español. Yo estudio, tú estudias, él estudia. Con yo estudio, con una O al final, como sufijo. Tú estudias, con una as al final como sufijo. Él estudia, con una A al final. Nosotros estudiamos, estamos agregando el sufijo amos. Estudiamos. En árabe es lo mismo. Es la misma dinámica. Pero es un prefijo, no es un sufijo, es un prefijo. Entonces, acá tenemos la palabra de base que se repite con todos los pronombres personales, más vamos a agregarle a cada pronombre personal una letra de prefijo específica, con cada uno de estos pronombres personales. Mi pregunta ahora es, ¿con qué letra termina la palabra ana? Con elif. Muy bien, Rama. Entonces la conjugación con ana comienza con elif. Adros. Ana, adros. Y así van todos los verbos. Ana aktub, ana adkhul, ana akhruj. Siempre alif de prefijo más una vocal u en la segunda letra del verbo en cuestión. Va tomando una vocal u. ese es para ana. Para ana. Con ana, el pronombre personal ana, le agregamos un alif como prefijo y le vamos a dar una vocal u en la segunda letra del verbo en cuestión, que es la ra en este caso. Y eso se repite con todas las conjugaciones así. Tú defines cuáles son las letras básicas y las letras primitivas del verbo. Tú le agregas el prefijo alif cuando se trata de ana, más la vocal u en la segunda letra de este verbo. En presente. En el tiempo del presente hablando.
¿Bien? Ok, eso es cuando se trata del pronombre personal ana. Cuando el pronombre personal es enta, ¿qué letra vamos a agregarle como prefijo? Cuando se trata del pronombre personal enta, Ta. enta, ta, Ta. drus. Ajá. Y aquí enta termina con ta, entonces la conjugación comienza con ta. Shukran, Roberto. Ta, drus. Vocal U siempre con la segunda letra del verbo en cuestión. Es tan sencilla la conjugación. Si tú entiendes bien esta dinámica, va ya a conjugar todos los verbos que usted desea. En el tiempo del presente, y la conjugación en el tiempo del pasado va a ser también sencilla. En vez de agregarle un prefijo, nos vamos a agregarle un sufijo único, por cierto, lo que hace que la conjugación en el tiempo del pasado es mucho más fácil. Bien, entonces, ente, tedrus. Con enti, ¿qué letra vamos a darle también cuando se trata del pronombre personal? Enti, te, también te. Ajá, te. Una T también. Pero la pregunta, entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo entre ente y ente cuando la conjugación es la misma? Entonces ahí viene el detallito que le vamos a darle, la diferencial, que es una y una nun, cuando de pronombre personal, tu femenino, le estamos dando una y una nun. ¿Y la y qué vocal exige como anticipada? A. La Y, ¿qué vocal exige la Y? A. Carlos? Shukran, Carlos, muy bien, vocal I. La Y exige vocal I siempre. Ah. Claro, es la T marbuta la que exige la A. Entonces, la Y exige siempre vocal I. Entonces, ¿cómo es la conjugación? Enti tadrusin. Y así van todos los verbos. Anti taktubin, anti tadkhulin, anti takhrujin, anti tajlusin, y etcétera, etcétera. Eso es estamos agregándole un sufijo in para diferenciarla de ente. Porque enti y ente son diferentes. Ente es tu masculino y enti es tu femenino. ¿Seguimos? Sigamos. Sigamos. Entonces, con huwa, ¿qué letra de prefijo vamos a darle? Huwa. No. Ye. Ye. Huwa, ye, drus. Huwa, ye, drus. Con la tercera persona, a nivel de la tercera persona, ahí está cambio que no estamos dando la última letra, sino una Y con huwa y una T con hiya. Y la conjugación con hiya es igual a la conjugación con enta. Hiya y enta son iguales. Enta tadrus, hiya tadrus. Enta taktub, hiya taktub. Enta tadkhul, hiya tadkhul. Enta takhruj, hiya takhruj. Enta y hiya son igual. ¿Anta y hiya son igual en la conjugación del presente? Sí. ¿Anta y hiya son igual, Irama? En la conjugación del tiempo del presente. ¿Son iguales? Sí. Irama, shukran, Irama. Lorenzo, la pregunta es: ¿Anta tadrus y hiya tadrus? ¿La conjugación del verbo es la misma entre anta y hiya? Muy bien, shukran, Lorenzo. Dime, Roberto. No, sí. La verdad, Shukran, Roberto. Tú estudias, ella estudia. Exacto. Bien. Pero en árabe es lo mismo. Tú estudias, ella estudia. Es diferente fijación. Lectura. Ana adrus. Vamos a leer juntos. Repite, por favor. Ana adrus. Pero dame chance yo hablo y después usted, ¿sí? Gracias. Ana adrus. Roberto, tú tienes que ir con un grupo. Solo no. Repetimos. Ana adrus. Anta tadrus. Anti tadrusin.
y así se conjuga en árabe. Si el verbo no es darasa es kataba, ana aktub, anta taktub, anti taktubin, huwa yaktub, hiya taktub. Si el verbo es dakhala, entrar, ana akhruj, anta takhruj, anti takhrujin, huwa yakhruj, hiya takhruj. Y si el verbo es dakhala, entrar, ana adkhul, anta tadkhul, anti tadkhulin, huwa yadkhul, hiya tadkhul, etcétera, etcétera. Y así se conjuga en árabe. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo le parece la conjugación? Fácil. ¿Simple? Fácil. Ese es estándar con todos los verbos que vayamos a conjugar. Es estándar con todos los verbos. En presente. En tiempo del presente con los verbos regulares de 3 letras cuyos vocales son a, da, ra, sa, y por cierto, el 90% de los verbos son así. Solo con los de 3. Los verbos regulares de 3 letras, que por cierto, es la mayoría de los verbos son así, casi el 90% de los verbos son así, son regulares. Existen de 4. Sí existe, pero estoy diciendo que la mayoría de los verbos son de 3 letras. Existen otros verbos que son de 4 letras y otros verbos formados con huruf illa, que son las letras modificadoras, que lo vamos a verla por cierto en nivel 2. Si quiere más conjugación, consulta mi video llamado Conjugación de verbos en árabe, y que por cierto presenta aproximadamente 30 verbos conjugados con tiempos de presente, pasado y futuro, y con más ejemplos de uso de esa conjugación en un sistema de tablas de conjugación de verbo en mi canal de YouTube. Dime, Roberto. Antitadrusia. Anti tadrusin. Sí, sí. Una C con vocal I, ¿cómo se pronuncia? Sí. Sí. Con una I vocal larga. Sí. Con una N al final. Anti tadrusin. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Otra pregunta, por favor? Bien. Entonces pasamos a la conjugación del verbo en el tiempo del pasado. En el nivel 2 vamos a explicar cómo se dice presente en árabe, y pasado en árabe, y futuro en árabe, y el imperativo en árabe. En el nivel 1, simplemente lo que nos toca es presentar una muestra pequeña de la iniciación de la conjugación en árabe, cómo se forma esta estructura de conjugación. En el presente y en el pasado. En el nivel 3, más adelante vamos a conjugar verbos en tiempos como el futuro y el imperativo. Son las 3 letras en cuestión. Más estamos agregando los agregados o los componentes agregados. Y entonces, ¿qué estamos agregando cuando se trata de una conjugación en el tiempo del pasado? ¿Una letra de prefijo o una letra de sufijo? Cuando es pasado, sufijo. Entonces, aquí están las 3 letras base del verbo en cuestión, que es de, re, se. Ahí están las 3 letras. Y eso se repite con todo, con todos los pronombres personales. Con todos esos pronombres personales, estamos repitiendo las 3 letras base del verbo en cuestión, que es el verbo dar, ser. Y, por cierto, aquí vamos a darle vocal A y vocal A en las 2 primeras letras. Conservaron sus vocales las 2 primeras letras. Vocal A y vocal A. Ok, si la quiere con otro color, para hacer el contraste de colores. Okay. Las 2 primeras letras van conservando sus vocales iniciales. Vocal A, vocal A. Vocal A sobre la da y vocal A sobre la ra. Y entonces estamos hablando de agregar un sufijo. Bien, ese sufijo en cuestión es la letra T. Letra T. Letra T. Y letra T. Carlos, ¿a ti te parece fácil la conjugación en árabe? Sí. ¿Sí? Lorenzo, ¿te parece fácil la conjugación en árabe? María,
¿Cómo te parece la conjugación árabe? ¿Complicada? ¿Simple? Muy bien, Eduardo. Simple. Fácil. Irama. Fácil. Fácil, simple, sencillo. Las tres letras que nosotros estamos conjugando del verbo en cuestión, más una letra ta de sufijo. Y entonces la pregunta es, profe, entonces la pronunciación es la misma. No, la pronunciación no es la misma. Ene, deres, tu, vocal U sobre ST, ente, Darás tú. Darás. la diferencia, ente, ¿Tú? درست شكرا إدواردو أنت درست أنت درست ت أنت درست y أنتي درستي muy bien درستي هو درس no hay cambio es el mismo verbo no se cambia con هو se queda lo mismo هو درس no hay cambio y هي درست repito la pronunciación أنا درست أنت درست أنت درستي هو درس y هي درست así se conjuga en árabe, ¿no? Bien, entonces vamos a leer la conjugación. أنا درست أنت درست أنت درستي هو درس no hay cambio, mira, درس no hay cambio هي درست casi lo mismo pero con la T ta sin vocales todas las demás ya tienen sus vocales menos la T menos con هي bien, ahora así es la conjugación siempre cuando el verbo es simple de tres letras y es un verbo regular y eso ya va a ser repetido con todos los demás verbos porque esa es la dinámica, esa es el formato que se utiliza para conjugar un verbo en el tiempo del presente como en el pasado. Cuando Ana comienza, siempre comienza con la U. Cuando va a conjugar un verbo. Comienza con la alif. Alif y U. Alif y vocal U sobre el ara. Siempre. La mayoría de los casos. Casi en su 90%. En el nivel 2 yo te explico por qué. Porque en algunos verbos, cuando se coloca un alif de prefijo, aquí no se utiliza vocal U, sino vocal A. En algunos casos, pero eso ya vamos a ver más adelante. Pero lo más común, lo más usado y lo que es más general es de esa forma. Eso aplica con los demás verbos, como el verbo, por ejemplo, ketebe. Ketebe, ¿qué significa ketebe? Verbo ketebe. Leer. No. Escribir. Ketebe. Viene de kitab. Escrito. Bueno, por ahí que lo estabas sacando con Bien. libro. Ketebe, si yo te pronuncio una conjugación, ¿usted me puede decir en qué verbo estoy hablando? ¿En qué tiempo estoy hablando? Si es presente o pasado. Sí. A ver. Ene ketebtu. Pasado. Pasado, muy bien, Roberto. Enti taktubin. Presente. Huwa yaktub. Huwa yaktub. Pasado. Presente. 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 Huwa ye. Huwa ye. Ua. Y huwa ketebe. Huwa ketebe. Pasado. Pasado. Bien, excelente. ¿Ok? Si queremos hacer más ejemplos, ¿le parece? ¿Otro ejemplo más? Vamos al verbo ketebe en cuestión. ¿Qué es lo que significa ketebe? Escribir, muy bien. Ketebe. Escribir. Ketebe, escribir.
eliminado yo aquí? La palabra. Las tres letras letra bases. base, ¿Qué he dejado yo? la estructura base. La estructura de De- agregaciones. Ajá, sí. ¿Y por qué es eso? ¿Será que las agregaciones son los mismos para todos los verbos? Sí, señor, en su mayoría. Su mayoría. Es como si tú tienes los adobos sobre tu mesa, preparados. Los adobos, ¿ves? Los adobos, esos son los adobos. Y los tienes ahí sobre la mesa. Si tú quieres sopa, yo meto los adobos. Si tú quieres arroz, yo meto los adobos necesarios. Y si tú quieres un guiso, yo te meto los adobos necesarios. Y aquí están mis adobos. Los adobos están esperando. Entonces, lo que hace falta es meter las tres letras del verbo en cuestión. ¿Cuáles son esas tres letras del verbo en cuestión? La primera letra es una K. Muy bien. ¿La segunda letra cuál es? Ta. T. Ah, ¿Y acaso la T va a llevar vocal U? Sí, señor. Muy bien. Catú, da. ¿Y cuál es la tercera letra y última? La B. Entonces, fíjense cómo la primera letra, que es la alif agregada, que es un prefijo que corresponde a ana, esa letra alif tiene vocal. La segunda tiene, la kaf tiene vocales. No, no tiene. La tercera sí tiene. Sí. Sí. La cuarta tiene. No. No, no tiene. Muy bien. Entonces una tiene y la otra no. Una tiene y la otra no. La primera tiene, la segunda no. La tercera tiene, la cuarta no. Y así se repite con todos otros pronombres personales. Ente, taktub. Ente, taktub. ¿Y con enti cómo va a pronunciarse? Enti. Tacti. Antecat. Muy bien, Carlos, adelante. Tusi. Anti, Carlos, Enti adelante. tacti. Anti taktubin, shukran Carlos, muy bien. Anti taktubin. Tactubi. Anti taktubin. ¿Qué hemos agregado aquí? La letra Kaf, la letra T y la letra B. ¿Conjuga? ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo es la conjugación conjuga? ¿Juga? Lorenzo, por favor. ¿Juga? ¿Con qué comienza la palabra? Con Cada. ye. Ya. ¿Juga? Huwa yaktu. Recuerde que la kaf no tiene vocales. No se va a pronunciar huwa yakatu, sino huwa yaktu. En donde la kaf no va a tener vocales. ¿Mm? Bien. Huwa yaktu. Huwa yaktu. Huwa yaktu. Hiya. Ahora hiya. Hiya. Muy bien, María. Hiya. Tacto. Excelente, María. Hiya. Tacto. Hiya. Tacto. Hiya. Tacto. Y lo mismo que habíamos hecho acá con el verbo darasa en el pasado, va a ser lo mismo con el verbo kataba en el pasado también. Si quitamos las tres letras de darasa y la cambiamos con las tres letras de kataba, ¿aplica? ¿Aplica también? Sí, aplica. Del verbo kataba, escribir. Y si colocamos las tres letras del verbo dakhala, entrar, ¿aplica también? Sí, aplica. Muy bien. Y del verbo kharaja, salir, si colocamos las tres letras, ¿aplica también? Sí, porque simplemente esa es la estructura, como ya se conjuga el verbo en el tiempo del presente y en el tiempo del pasado. Bien, entonces,
En el verbo ketebe, cuando lo conjugamos en el tiempo del pasado, estamos colocando las tres letras K, T y B, agregándole a esas tres letras bases del verbo una letra de sufijo, que es la letra T con vocal U. Y el resultado es el siguiente. Ene katabtu, en donde la primera letra tiene vocal A, la segunda letra tiene vocal A, la tercera no tiene vocales y la cuarta tiene su vocal U. Y eso aplica con las demás. Todas tienen vocal A en sus dos primeras letras. Eso quiere decir que sea lo que sea en estas letras, que son tres letras, esa es una letra, esa es una letra, y esta es una letra, donde la primera letra tiene vocal A, la segunda letra tiene vocal A, la tercera letra no tiene, y le agregamos una letra de sufijo, letra T, cuando de ente se trata. Acá van las letras del verbo en cuestión. Si es kataba, va aquí una K, una T, una B. Si es el verbo dakhala, entrar, aquí va una dal, una ja y una lam. Si es el verbo kharaja, aquí va una ja, aquí va una ra y aquí va una jim. Si es el verbo waqafa, parar, aquí va una wa, una qaf y una fa. Entonces, ¿cuáles son las tres letras en cuestión? Una kaf, ¿qué más? Una T, muy bien, y una B. Enta katabta. Inte katakta. Y enti Katakti. katabti. Muy bien, Roberto. Enti katabti. Con huwa, ahí tenemos las tres vocales A esperando, y aquí lo que vamos a colocar son las tres letras consonantes, ¿verdad? Solo. ¿Cuáles son las tres letras consonantes? Una K, una T y una B. Huwa kataba. Huwa kataba. Si no es el verbo kataba y es el verbo, por ejemplo, dakhala, el verbo entrar, simple, en vez de tener las tres letras kataba, va a tener las tres letras dakhala. Y por lo tanto, aquí va la primera letra en cuestión que usted desea, dependiendo del verbo, aquí va la segunda letra y aquí va la tercera letra. Primera letra, segunda letra, tercera letra. ¿Ve? Usted coloca aquí una dal, una ja, una lam, si el verbo es dakhala. O que usted coloca aquí una ja, una ra, una jim, si el verbo es kharaja. Aquí va a colocar una waw, una qa y una fa. Una waw, una qa y una fa, si el verbo es wa, qa, fa. Usted va a colocar una fa, una ha y una mim, si estamos hablando del verbo. ¿Lorenzo? Fahama. Muy bien, Lorenzo, excelente. Bien. Entonces, nosotros lo que tenemos no es una fa, una ha y una mim de fahama, tenemos una ka, una ta y una ba de kataba, escribir. Por lo tanto, eso aplica con todos los verbos. Muy bien. Huwa kataba. Huwa kataba. Y por último, con hiya, ¿cómo va a ser la conjugación? Acá tenemos tres letras vocal A esperando. Esas tres letras vocal A, esas tres vocales, perdón, no son letras, esas tres vocales A, tres símbolos, ¿esperando qué? ¿Será que están esperando las letras consonantes? ¿Cuáles son esas tres letras consonantes? Una K, muy bien, Roberto, una T y una